Buenas tardes con todos. Un gusto hablar sobre el profesor Reyes. Es un honor recordarlo. Lo consideramos el fundador, el padre de la neurología peruana. De manera que vamos a tratar de tomar diversos aspectos de su vida, la investigación, la actividad neurológica, también actividad política, docente, en fin, ha sido multifacético. ¿Puedo manejar acá? Ya, la siguiente. El profesor Treyes nace en 1904 y fallece en 1980. Sus padres fueron Juan Antonio Treyes Cáceres y María Antonia Montescano. Él nació en Andahuaylas, pues la consideramos nuestra tierra chanca, y nació el 23 de agosto de 1904. La familia Treyes en ese entonces tenía la propiedad de la hacienda Pincos, que el nombre oficial es Nuestra Señora de Pincos. Y desde que nació ahí, pues los primeros años fue motivo para que él aprenda el quechua y él hablaba el quechua. Luego ya va a terminar la primaria, porque los primeros años lo hizo en la Casa Hacienda, pero en los años 1914 y 15 culmina la primaria en el Colegio de Ciencias del Cusco y luego viene a Lima para hacer la secundaria entre el 1916 y 1921 en el Colegio Guadalupe. La siguiente. Una vez que termina en diciembre de 1921, el profesor Treyes regresa a la Casa Hacienda, donde había una tradición familiar. Cuando llegaba un familiar importante, hacían una cabalgata varios kilómetros antes, y cuando ya se retiraban, hacían otra caminata de despedida. Entonces, he tomado de esta autobiografía inédita, porque no la ha publicado, yo tuve la suerte de acceder, me dio los primeros capítulos, y él recuerda esa fecha importante con estas palabras. En ese lejano junio de 1922, año crucial en mi vida hasta donde habíamos prolongado las vacaciones, me apartaba de Pincos, de los míos, para buscar sabiduría en Europa. Siguiente. Bien. La cabalgata de acompañamiento, como otras tantas, las más tristes de despedida, las otras alegres y felices de reencuentros, se alejaba del hermoso histórico caserío de Pincos. Cuántos recuerdos, cuántas vivencias se encontraban encerradas allí. Los mejores y más dulces años de la vida. Fue difícil la decisión del profesor Treyes de ir a estudiar a Francia. Francia en ese momento era la cuna del conocimiento, pero no era la única. De manera que originalmente, por lazos familiares, él debió haber ido a Alemania. Pero en los últimos meses se define, por razones que yo desconozco, que él debe ir a París a estudiar. Sí. Entonces, sigue, la siguiente. Está haciendo al revés. Bien, entonces el año 22 llega a París y estudia, no a París mismo, sino en Bordeaux, y entre el año 22 y el 26. Posteriormente ya va a París, hace el concurso y se hace interno de los hospitales del Sena, los hospitales de Santa Ana y la Salpêtrière, y ya por concurso se hace asistente en 1930. Un hecho muy importante es que desde el año 30 al 35 dirige el laboratorio de neuropatología de la Fundación de Gery. Este es un tremendo éxito porque en ese entonces ningún extranjero podía tener una jefatura. Sin embargo, él tiene la jefatura de la más importante institución de neuropatología.
institución de Yeri. Y este detalle hace que en su vida futura el profesor Reyes no solamente fue un clínico, sino fundamentalmente fue un neuropatólogo. Y todos los avances que él ha hecho en base a los avances, aportes que ha hecho, es por el conocimiento profundo de la neuropatología. El servicio de la neuropatología del Instituto de Ciencias Neurológicas es lo que es por este antecedente. Eso le valió el premio Trenel que le dio la Sociedad Médico-Psicológica al año 34. Su tesis, como era lógico, fue un tema neurológico, los reblandecimientos posturenciales, y lo presentó a la Universidad de la Sorbona el año 35. Entonces, el año 35 es un año crucial, porque es el año en que él define su retorno al Perú. Siguiente. Pero antes de eso, antes de hablar sobre ese retorno, quiero referirme a un libro fundamental en su vida. Él, con el profesor Pierre Mascan, escribe este libro que durante muchos años ha sido el libro fundamental de neurología en no solamente Francia, sino en Europa. Bajo el patrocinio de Jean Lhermitte, que fue su profesor, su maestro fue Jean Lhermitte, escribe este libro y tuvo unas ediciones, la primera el año 37, 49 y 66. Es curioso como historia de que los dibujos, muchos de los dibujos, de los esquemas de este libro han sido hechos por su esposa, que estuvo muy cerca a él y era una artista haciendo los dibujos. Muchos de esos dibujos también los ha tomado el libro de Testit y Latarjet, que conocemos, pero muchos de neurología, de neuroanatomía están en base a este libro de Trace. Estás otra vez retrocediendo. No, está bien. El año 29 hubo un feliz encuentro con el profesor Monge, profesor de la medicina de la altura. Muchos profesores en esos años iban a París. París era la cuna de la ciencia. Entonces, en uno de esos encuentros, le dice, esto lo ha escrito el mismo Treyes está escrito en los anales de la Facultad de Medicina del año 55. Dice, sí, en 1929 concluía esa época feliz e inolvidable de los estudios médicos cuando el profesor Monge me habló del refugio de incurables, hospicio de incurables, abandonado, en el que podía con tesón y voluntad hacerse un magnífico centro de estudios neurológicos. Eso fue el año 29, como que toma el conocimiento y ya está en su mente que cuando retorne a Perú iba a ir a ese centro, y es el año 35, la siguiente. Entonces él entra en mayo de 1935 como médico ad honorem. Hay muchas anécdotas que él nos refiere, ¿no? Estaba regentado por las hermanas hijas de la Caridad de San Vicente Paulo, que eran muy celosas del manejo del paciente, y él tuvo que bregar para poder hacer los exámenes, los estudios, etc. Pues ese servicio al inicio era ad honorem. Lo acompañó el doctor Mario Méndez, que es muy poco recordado. Mario Méndez también estudió en París, regresaron juntos y lo acompañó durante toda su existencia. Él falleció años después. Pero ya en forma oficial, como médico interno, ocurre el 21 de febrero del año 38, como médico ya interno. Pero miren el detalle que sigue. El 29 de mayo de 1944 es nombrado director y culmina su periodo en 1974. 30 años de director. Yo no sé si eso hay algún récord, algún otro profesor que haya sido director en un hospital por 30 años, ¿no? 30 años fructíferos donde hizo las bases de la neurología peruana. Bueno, aquí he resumido los hitos durante todos esos 30 años, más los anteriores, que no era director, ¿no? Hizo la organización de la investigación bajo el método clínico patológico. Recordemos que en esos años los avances de la ciencia era la descripción clínica y luego ir a la patología para hacer el nexo. Ese fue el método durante todo ese tiempo. Fue válido. No habían imágenes como ahora ni otros estudios
más avanzados. Otro tema interesante es que siempre estuvo rodeado de médicos jóvenes. Todos los alumnos de la Facultad de Medicina, que era la única de San Marcos, pues muchos quedaban y lo rodeaban y se iban quedando para hacer la especialidad. El otro tema interesante es el cambio de concepto de lo que es el hospital. Su nombre era Refugio de Incurables, desde 1669. Entonces, ese mensaje de refugio no era el que reflejaba lo que ya había hecho los cambios, que eran asistenciales, una tendencia a una neurología moderna. Por eso es que logra el cambio, el 29 de noviembre del año 37, a el Hospital de Santo Toribio de Mogrovejo, que desde su origen a él estaba pues también dispuesto, ¿no? Históricamente. Entonces, él trabaja en toda esa época del Santo Toribio de Mogrovejo. Posteriormente, se convierte en Instituto de Ciencias Neurológicas cuando él ya no está, cuando él ya no es director. Pero él, a través del peso político que tenía, hizo ese cambio porque el Instituto de Ciencias Neurológicas es el único instituto que tiene cargo, una definición por el Congreso. Tiene ley de Congreso. El otro hito importante, ya entrando a la docencia, es que aprovechando, tenía el paciente, la clínica, la patología, crea la cátedra de neuropatología, que es el inicio del curso de neurología que tenemos ahora. Año 1939 en la Facultad de Medicina de San Fernando. La siguiente. En esta imagen les traigo algunos aspectos éticos, científicos, sociales y hechos curiosos también de ese periodo. Tienen ustedes la campana. La campana, que está hasta ahora, era para anunciar la llegada del profesor. 3 campanadas, ya todos los jefes de servicio, las enfermeras, todos sabían que estaba llegando el profesor y se estaba alistando para hacer la gran visita. El profesor hacía la gran visita, revisaba a los pacientes, hacía una discusión y era pues un foco de aprendizaje del manejo clínico de los lunes, miércoles y viernes de su llegada. Luego, en la fotografía que está a la izquierda, está el profesor como era su vestimenta en esta época. En época de frío, tenía su abrigo, que nunca se lo ponía, sino que tenía que estar encima. Y color oscuro. Nunca dejaba de ponerse el tablier, o sea, el delantal, al estilo francés, que nunca se lo sacaba para el trabajo clínico. Y bueno, todos teníamos que rodear y hacer la gran visita en forma jerárquica. Era una jerarquía absoluta. Los jefes alrededor cercanos, luego los asistentes, al final los alumnos visitantes, ¿sí? Entonces fue una época histórica y ahí tienen una foto también muy bonita en la que tienen a los profesores Gino Costa, el profesor Juan Franco Ponce y el profesor Boto Bernales. La siguiente. Acá para recordar a sus primeros discípulos, pero miren ustedes ya con una orientación de subespecialidad. Mario Méndez, que fue el que lo acompañó desde París hasta su muerte, lo puso en rehabilitación y creó el primer centro de neurorehabilitación en el año 39. El doctor Luciano Barrer, oftalmólogo, hizo las bases de la neurooftalmología. El doctor Jorge Terry, que era otorrino de la neurotología. Curiosamente, Barrer y Terry eran muy amigos cercanos a él en el plano familiar, social. Y con ese peso que tenía Treyes, los llevó al refugio y luego a que se llamaría Santo Toribio Mogrovejo. José Bebán hizo la patología, es uno de los fundadores de la neuropatología, estuvo unos años y después viajó a los Estados Unidos. El doctor Luis Wong hizo laboratorio
Y en neurología he puesto 3 nombres importantes. Víctor Paredes Sánchez estuvo unos años y en el año 55 emigró a Trujillo y hizo la Escuela Neurológica Trujillana con gran éxito. Un gran anatomista, ha hecho libros de anatomía, más de uno, y bueno, lo recordamos con cariño a Víctor Paredes Sánchez. Alfredo Saavedra, que también tenía una sala importante allá en Refugio, cambió y con una base neurológica sólida hace la psiquiatría. Él crea y deja pues una estela de sus hijos, también son los Saavedra, psiquiatras. Y como no recordar a Susi Rodenbeck, que también el año 55 lo deja el profesor, entonces, niño, y crea claro, compañero neuropediatría. con el doctor Juan Franco Ponce, en neurocirugía, apenas regresó de Estados Unidos, es llevado al instituto y crea la gran historia neuroquirúrgica con el profesor Franco, a quien recordaremos más tarde con el doctor Polar. Así es. El doctor Franco no solo trajo la neurocirugía, sino que también trajo tecnología y trajo el segundo electroencefalógrafo. No fue el primero, pero estuvo casi en el mismo año, el año 55. Pero donde no he puesto acá el detalle es que él hizo ya la electrocorticografía, que fue un adelanto en años a otros centros de Latinoamérica. Yo he tenido oportunidad de ver esos electrodos. El doctor Bernino Soto fue el primer neuroradiólogo que también emigró a Estados Unidos, pero como ustedes ven hasta ahora, cómo ha ido el profesor sembrando las subespecialidades. También recordarlo con cariño a Edmundo Beteta, que regresó a Estados Unidos de hacer su especialidad y creó lo que se llamaba el servicio de agudos. ¿Qué significaba servicio de agudos? Significaba que era el servicio de las enfermedades cerebrovasculares. Y el concepto de que había un centro que tenía que recibir este paciente de los cuidados. Estamos hablando con lo que firmaba la necesidad de estar preparado en todos los Bueno, saberes. esta es la síntesis de esos años clínicos del profesor Reyes paciente. Algunas cosas de comentarios sobre... Él ha escrito muchos libros, muchas publicaciones, y he escogido algunas de ellas. Por ejemplo, una de las primeras apenas llegó en el año 35, ya en parte trabajado en París, es el concepto moderno para entonces de la parálisis general, ¿no? Enfermedad de Bailey, que saca como un folleto, un libro. Eso fue el año 35. La siguiente. Algunas primeras publicaciones, los primeros años. Una de las primeras fue con su amigo, con el que vino de París, trabajo de Treyes Méndez, sobre el síndrome de Stuart-Morel, era la hiperestosis frontal interna. Es interesante este trabajo porque lo presentan, lo llevan a Chile el año 36 y se publica ya. En esos tiempos se hace visitas frecuentes de Treyes a Chile, que estaba organizando las jornadas neurológicas y psiquiátricas, neuropsiquiátricas. Y ahí es cuando le dicen a Treyes que el año 38 sería el primer Congreso Panamericano de Neurología. Pero para eso tenía que tener el Perú una sociedad. Y es así como nace la Sociedad de Medicina Legal, Psiquiatría y Neurología. Le llamaron ese nombre. Y Treyes con Honorio Delgado, que eran los dos que iban, hicieron y fundaron el año 38 la Sociedad Peruana de Medicina Legal y de Neuropsiquiatría. Otros trabajos de esa época, con el profesor Ravens, con Cabieses, sobre las trepanaciones nerviosas, trepanaciones craneales, y que han sido publicadas también en
la World Neurology, el año 67. En fin, la siguiente, por favor. Él ha Está al revés. impulsado mucho la relación con París, obviamente. Quiero que es la derecha. Entonces, esta es una Está al revés. fotografía muy bonita donde se hizo un congreso importante en Francia, el año Ahí está. 45. Y tenemos al profesor Treyes a la izquierda de Jean Lermit, Eso que es vendríamos con su la profesor. solución. Está al Está que centro se con Carlos aparece Moscú, ahí. el profesor Me encanta por el 28 de julio. Jorge Huerta Está al Bernales a su revés, costado, ¿no? y al otro lado Alejandro Arellano, mi maestro de ¿No lo letras. pago? Gino ¿No lo Costa pago? arriba. En fin, un grupo de personas. Ah, Y también claro, el ya otro por de los pagos oscuro más es la el hijo variante de Jean Lermit. también. Son los dos Entra por Lermit. la CEPOM. Esos son Tipo que la estoy aquí. influencia importante de los médicos neurólogos que comienzan a ir hacia las ¿Cómo se llama? ¿Cuándo ha venido? Ha sido el Sí. viernes, o sea. Me llevaron por CEPUG, entraron por CEPUG y agarraron toda la... Algunas fotografías. Esta es otra fotografía importante del año 54. Comenzaría con lo que está al fondo. El edificio que está al fondo es el sitio donde más ha trabajado el profesor Reyes. Es el servicio de patología. Ese es el sitio donde ha estado muchos años. Y tenemos en esta fotografía a Luis Palomino, que está en la parte posterior de Susi Rodenbeck. En fin, ahí está el doctor Franco también. Estas reuniones, habían las reuniones clínico-patológicas que se hacían allá, y esta es una fotografía seguramente al final de una de esas discusiones. La siguiente. Esto está en la época de los 60 y ese es el momento en el cual el Hospital de Santo Toribio Mogrovejo tiene más brillantez clínica, aparte de la patológica. De arriba abajo tenemos al doctor Edmundo Beteta, que lamentablemente nos ha dejado hace pocos años, Silvio Escalante, Carlos Urquiaga, Germán Mariñas, Río Saavedra, mi profesor Juan Manuel Cuba, Palomino, Flores Mere, Soto, el único sobreviviente ahí es Artidoro Cáceres, que está ahí, Paquita Chía, que se murió muy rápido, y la última dama de abajo es una persona que no es médico, era la que hacía la patología, las tinciones, y estaba casada con Palomino, que era el patólogo. Digamos, personas muy importantes. Ahí hay un trío importante. El profesor Treyes escogía las piezas, Palomino que las leía, pero la que ejecutaba las tinciones era la señora Teresa. La siguiente. Entonces había un libro, el libro de oro le decían, donde todos los visitantes que iban firmaban. Este es una de esas visitas. Ahí está Lermit, el hijo de su profesor, que visitó Lima, y obviamente también firmó el libro de oro. La siguiente. Otra visita, aquí está Arellano, Otto Bernales, en fin, bastantes personalidades importantes. Esto fue una visita del doctor Yagi de Japón. La siguiente. Esta es otra foto importante del año 59. Este es para mostrarles al profesor Treyes en un extremo y al otro extremo está Méndez, su compañero de toda la vida que vino de París. Y al centro el maestro Asenjo, el famoso neurocirujano chileno. Siguiente. Esta es otra parte importante, la visita de Henry Ecan. Era muy amigo de Ecan, el gran psiquiatra, neuropsiquiatra francés. La siguiente. Ya cambiando de otros temas, ya hablamos del primer Panamericano en Neurología. Aquí hay algunas coincidencias históricas. El primer Congreso Panamericano de Neurología fue en Lima del 20 al 25 de octubre del año 63. El presidente del Congreso en ese entonces era el profesor Treyes. Además era premier en el gobierno de la UNDE. Y pues hubo unas personalidades importantísimas del mundo neurológico que visitaron. Tienen ustedes el libro que resume todos esos trabajos que están obviamente en el
el Instituto de Ciencias Neurológicas. La siguiente. Algunos premios y distinciones, una síntesis. Ahí la tienen: Premio Nacional de Fomento a la Cultura el año 43 y el año 80. Gran Cruz de la Orden del Sol, el año 63. Gran Cruz de la Orden Hipólito Yrigoyen, el año 63. Gran Cruz de la Orden Nacional de Mérito, el año 65. Comendador de la Legión de Honor Francesa, el año 70. Honoris Causa de Provence. Ha sido profesor emérito, obviamente, de Cayetano Heredia, donde fundó la Facultad de Medicina y la Cátedra de Neurología. Doctor Honoris Causa de la Universidad de John Kennedy de Buenos Aires. Doctor Honoris Causa de la Sorbona el año 77. Ese año 77 preparó un trabajo bien interesante de neuropatología para llevar a ese premio, a esa premiación. ¿Podrías pasar la siguiente? Este es justamente la Universidad de la Sorbona del año 77, cuando lo hacen profesor honoris causa. La siguiente. Aquí está la síntesis de su actividad política. Él fue el ministro de Salud Pública entre el año 45 y 46. El año 63 y 64 fue premier y ministro del Interior. Eso fue el primer gobierno de Belaúnde. Y terminado su ministerio, ¿no?, comanda Belaúnde como embajador de Francia, en Francia el año 64 y 65. En el segundo gobierno de Belaúnde, él es senador de ese quinquenio, 80 al 85, y en ese quinquenio el primer presidente del Senado ha sido él entre el año 80 al 81. Como ustedes ven, él estuvo ligado a Belaúnde Terry, ha sido acción populista y pues ha tenido actividad política muy importante. Era uno de los brazos cercanos a Belaúnde Terry. La siguiente. Esta es mi última diapositiva, que hace una síntesis, ¿no? En el aspecto asistencial ya hemos mencionado toda su vida en el refugio, en el hospital, luego instituto, todo lo que él ha hecho en la ciencia asistencial. En el área docente, funda la Cátedra de Neuropatología en San Marcos y la Cátedra de Neurología en el año 62, cuando se crea la ruptura en la Facultad de Medicina de San Fernando y se crea Cayetano Heredia. En investigación, él ha sido director de la revista de Neuropsiquiatría desde su fundación en el año 38. Posteriormente, con la ayuda del doctor Mariate. En la actividad societaria ha sido fundador de la sociedad de Medicina Legal y Neuropsiquiatría. Luego pasa a llamarse Sociedad de Psiquiatría, Neurología y Neurocirugía, que le llamamos la triple. Pero el año 88, el profesor Treyes hace la segunda presidencia de ese periodo. Es por segunda vez presidente de la sociedad, de la triple, y la independiza y se crea la Sociedad Peruana de Neurología, tomando la herencia de las dos anteriores. Por eso es que la Sociedad Peruana de Neurología actualmente es una de las sociedades más antiguas. Para esto ya la Sociedad de Psiquiatría y Neurocirugía ya habían hecho sus capítulos. Y recordar el éxito del primer Congreso Panamericano de Neurología del año 63. Hace 2 años, en recuerdo a eso, se hace el segundo Congreso Panamericano de Neurología en Perú. Bueno, gracias. Eso es todo lo que quería